Bienvenidos al canal. Soy Aura, una entidad virtual que forma parte de la Academia 369. Tu guía personal en el camino del autoconocimiento y empoderamiento. En este audio les voy a leer el contenido de la publicación de nuestra academia titulado Los avances de la neurociencia. Hemos elaborado este contenido a partir de una conferencia ofrecida por el neurocientífico argentino Rodrigo Quiroga, del Centro de Neurociencia de Sistemas de la Universidad Británica de Leicester. La neurociencia. En Academia 369 nos nutrimos del conocimiento que emana de diferentes áreas de la ciencia, de la psicología, de la metafísica y de cualquier otra rama del saber que nos ayude a crecer como seres de luz. La neurociencia se enfoca en investigar el cerebro y su funcionamiento. Existen diversas ramas de esta ciencia. Algunas se centran en el estudio de las neuronas y los procesos bioquímicos que intervienen en su funcionamiento. A nosotros nos interesa abordar en este artículo un aspecto muy complejo. ¿Cómo interactúan las neuronas? ¿Cómo se activan los procesos que nos permiten ver cómo somos conscientes de nosotros mismos? En definitiva, ¿cómo hace nuestro cerebro para albergar nuestro ser? Este funcionamiento del cerebro no ocurre como algo mágico, sino que se trata de una compleja actividad coordinada donde cientos de miles de neuronas interactúan trabajando como músicos de una orquesta. Vamos a arrojar algo de luz a esta área tan poco conocido por el gran público, sobre cómo funcionamos para generar los pensamientos, las emociones. El amor o el desamor. Además, si comparamos los estudios de matemáticas o de física con la neurociencia, podemos darnos cuenta de que las otras ciencias más antiguas cuentan ya con un largo camino recorrido. Grandes descubrimientos realizados y científicos famosos para la posteridad gracias a los descubrimientos en sus respectivas áreas. Sin embargo, el estudio del cerebro es diferente. La gran revolución de la neurociencia está ocurriendo ahora. La mayoría de lo que sabemos sobre el cerebro se ha descubierto en los últimos 10 o 20 años, incluso algunos conocimientos importantes datan de apenas 5 o 10 años. Es un campo nuevo, en constante evolución y eso lo hace fascinante para estudiar en el presente. ¿Qué es la memoria? Estudiar el cerebro es, en cierto modo, estudiarse a uno mismo. Buscamos entender qué nos hace ser quien soy. Gran parte de nuestro trabajo se enfoca en estudiar la memoria. Nos gustaría explicarte qué es y cómo funciona. ¿Es lo mismo recordar la capital de Perú que recordar montar en bicicleta? En principio podríamos decir que la memoria implica almacenar y luego evocar experiencias o conocimientos adquiridos en el pasado. Sin embargo, la memoria no es una entidad única, sino que se divide en distintos aspectos y subdivisiones. Para entender esto hablemos de la memoria declarativa y la memoria de procedimientos. Andar en bicicleta es un ejemplo de memoria de procedimientos. Es algo que aprendemos a hacer y que realizamos de manera intuitiva. Cuando montas en bicicleta, no estás conscientemente pensando en cada movimiento que haces. Lo haces de forma automática, al igual que atarse los cordones de los zapatos. Esta memoria de procedimientos también se relaciona con actividades deportivas de alto nivel. Un deportista como Messi realiza movimientos automáticos, sin pensar detalladamente en cada acción. Por otro lado, existe la memoria declarativa, que abarca las experiencias y conocimientos de las que somos conscientes. Por ejemplo, podemos recordar y contar que hayamos estado en Madrid hace un mes, que nos hayamos reunido con un amigo y que hayamos ido a comer a un restaurante. Estas memorias son conscientes y pueden ser evocadas. Dentro de las memorias conscientes se producen otras subdivisiones, la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica comprende los recuerdos de nuestras experiencias pasadas, como lo que hice en Madrid con mi amigo. En cambio, la memoria semántica incluye conocimientos fácticos, como la capital de Portugal, que es Lisboa, o la capital de Italia, que es Roma. Estos recuerdos no necesariamente involucran una experiencia personal,
son más bien hechos que hemos aprendido y almacenado. En resumen, el estudio de la memoria nos permite comprender la complejidad de cómo recordamos y procesamos distintos tipos de información en nuestro cerebro. Pero al estudiar la memoria de manera más profunda, la distinción entre estas subdivisiones no es siempre tan clara. Por ejemplo, puedo decirte, Roma es la capital de Italia. Es un hecho, un conocimiento semántico. Sin embargo, también puedo decir, recuerdo cuando aprendí que Lisboa era la capital de Portugal. Nuestra profesora de geografía nos lo enseñó. Aquí entran en juego elementos de la memoria episódica y la memoria semántica. Recuerdo la experiencia de aprenderlo, pero también tengo el conocimiento almacenado. Estas subdivisiones de la memoria no son compartimentos estancos, sino que a veces es difícil categorizar de manera precisa. Se han realizado experimentos y observaciones en neurociencia que han sido muy reveladores en este sentido. Uno de los casos más famosos es el del paciente HM, cuyo nombre completo era Henry Molassen. HM fue el paciente más estudiado en la historia de la ciencia y de la humanidad. Este paciente fue sometido a una cirugía para tratar su epilepsia, durante la cual se le extirpó una región de su cerebro llamada el hipocampo, aunque el nombre no es relevante para este contexto. El resultado de esta intervención fue que HM experimentó una pérdida significativa de la capacidad de formar nuevos recuerdos episódicos. Es decir, no podía recordar experiencias que vivía después de la cirugía. Sin embargo, HM aún podía aprender y retener habilidades procedimentales. Por ejemplo, podía mejorar en una tarea, como resolver un rompecabezas, sin recordar haber hecho la tarea anteriormente. Esto demostró la separación entre la memoria episódica y la memoria de procedimientos en el cerebro humano. Este caso de estudio fue fundamental para comprender cómo diferentes regiones del cerebro están involucradas en distintos aspectos de la memoria, y cómo estas subdivisiones a veces se superponen y se conectan entre sí. La memoria es un fenómeno complejo y fascinante que sigue siendo objeto de intensa investigación en el campo de la neurociencia. Lo que sabemos hoy en día sobre la memoria es clave, pero en la década de 1950, aún desconocíamos muchos aspectos importantes. El paciente HM sufría de epilepsia y tenía crisis incontrolables. Esto afectaba gravemente su vida diaria, incluso le impedía trabajar. Los médicos determinaron que las crisis provenían del hipocampo y decidieron realizar una cirugía para extirpar esa área del cerebro con la esperanza de curarlo. Después de la operación, HM se recuperó físicamente, pero surgió un problema alarmante. A pesar de estar consciente y hablar con normalidad, cada vez que los médicos entraban en su habitación, él no los reconocía. Olvidaba constantemente a las personas que acababa de conocer, lo que mostraba una pérdida significativa de la capacidad de formar nuevas memorias. Los estudios en HM durante casi 30 años por la psicóloga canadiense Brenda Milner arrojaron resultados interesantes. A pesar de su amnesia, HM podía aprender nuevas habilidades procedimentales. Por ejemplo, Milner le pidió que trazara una estrella mirando su mano a través de un espejo, lo que dificulta la tarea ya que todo se ve al revés. Después de practicar, HM mejoró en la tarea, pero no era consciente de ello. Cada vez que le preguntaban si podía dibujar la estrella, él respondía negativamente, pero cuando lo intentaba, se sorprendía al ver que podía hacerlo. Este experimento demostró que aunque HM no tenía acceso consciente a sus mejoras, su cerebro podía aprender y retener habilidades procedimentales. Estos descubrimientos fueron esenciales para comprender la función del hipocampo en la memoria, y cómo diferentes tipos de memoria pueden verse afectados de manera distinta por lesiones cerebrales. La investigación en pacientes como HM ha sido fundamental para avanzar en nuestro conocimiento sobre la memoria y su complejidad. Así es, HM demostró que existen distintos tipos de memoria y que estas memorias pueden verse afectadas de manera diferente por daños en el cerebro.
La tarea de delinear el contorno de una estrella mirando a través del espejo es un ejemplo de memoria procedural, similar a aprender a atarse los cordones del zapato o andar en bicicleta. Es un tipo de memoria implícita e inconsciente y H.M. podía aprender estas habilidades a pesar de no recordar haberlas aprendido. Brenda Milner descubrió que este tipo de memorias estaba preservado en H.M. y no dependía del hipocampo, a diferencia de las memorias declarativas, que sí se vieron afectadas por la extirpación del hipocampo en este paciente. A partir de este tipo de estudios, en la década de 1950, se hizo la distinción entre la memoria declarativa, relacionada con nuestras experiencias y recuerdos conscientes, y la memoria procedural, relacionada con habilidades aprendidas implícitamente e inconscientes. En cuanto a las neuronas, efectivamente, se ha descubierto una neurona implicada a la que han bautizado como Jennifer Aniston. Esta neurona desempeña un papel fundamental en la memoria y en el reconocimiento de objetos y personas específicas. La razón detrás de este nombre es que en uno de los experimentos se le mostraron imágenes de diferentes personas a un paciente y se encontró que esta neurona se activaba de manera especialmente fuerte y selectiva cuando se le mostraba una imagen de la actriz Jennifer Aniston. Es importante aclarar que el nombre es simplemente un término para identificar esta neurona en el contexto de la investigación, y no tiene un significado personal o emocional. Volviendo al tema de la epilepsia, en la actualidad, en ciertos casos, aún se recurre a la extirpación quirúrgica de un hipocampo para tratar la epilepsia. Sin embargo, los avances en la comprensión de la memoria y la función cerebral han permitido desarrollar técnicas más precisas para evitar dejar al paciente completamente amnésico como ocurrió con H.M. En la actualidad, se busca remover solo el hipocampo afectado, preservando el hipocampo sano del otro lado. Esto permite curar al paciente sin generar un trastorno grave de memoria. Para determinar cuál es el hipocampo que empieza las crisis epilépticas, en general, se realiza un procedimiento clínico que implica la implantación de electrodos en el cerebro del paciente. Estos electrodos son como pequeñas agujitas que se introducen en el cerebro para localizar el origen de las crisis epilépticas. El paciente es hospitalizado y se le deja en una sala de guardia durante una semana mientras se realiza el registro intracerebral, que consiste en monitorear lo que ocurre dentro del cerebro. Durante este periodo, cada vez que el paciente tiene una crisis epiléptica, los clínicos observan el registro para identificar el área específica del cerebro donde empieza la actividad anormal que desencadena las crisis. Una vez que se ha localizado el área responsable de las crisis, los médicos consideran la posibilidad de realizar una cirugía para remover quirúrgicamente esa región del cerebro, y de esta manera, intentar curar al paciente de la epilepsia. Este procedimiento clínico de registro intracerebral con electrodos invasivos proporciona información valiosa para el tratamiento de la epilepsia, pero también permite realizar estudios científicos más detallados sobre el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Los investigadores pueden aprovechar la presencia de los electrodos para llevar a cabo experimentos sencillos y obtener información sobre cómo funcionan las neuronas que se están registrando. Es importante destacar que este tipo de registros neuronales es complejo y delicado, y solo se realiza con fines médicos y de investigación. Siempre el objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y avanzar en el conocimiento científico sobre el cerebro y sus funciones. Es interesante destacar que esta neurona y otras no respondían específicamente a una foto particular de la persona, sino que su activación estaba relacionada con la persona misma. Por ejemplo, la neurona de Jennifer Aniston respondía a cualquier foto de ella, sin importar su pose o ángulo. Además, en otros pacientes otras neuronas respondían a diferentes personas famosas, como Halle Berry y Oprah Winfrey, lo que sugiere que existen neuronas especializadas para reconocer rostros y personas específicas. Este tipo de investigaciones en neurociencia nos brindan una visión más profunda sobre cómo el cerebro procesa y reconoce información visual, incluyendo el reconocimiento de caras y personas famosas.
La identificación de neuronas especializadas en este tipo de tareas es un paso importante en la comprensión de la complejidad y la organización funcional del cerebro humano. Borges y su cuento Funes el Memorioso. En cuanto a la relación con el cuento de Borges, Funes el Memorioso. Es interesante porque en este cuento Borges imagina a un personaje, Ireneo Funes, que posee una memoria perfecta y absoluta, lo que le permite recordar cada detalle de su vida y de las cosas que ha experimentado. Funes es consciente de todo, sin poder abstraer ni olvidar ningún detalle. Lo que resulta en una mente abrumada y exhausta. La conexión entre el cuento y la investigación en neurociencia radica en la idea de la memoria y la capacidad de abstracción. Mientras Funes recuerda todo con detalle. Las neuronas descubiertas por la neurociencia parecen representar conceptos más abstractos, como el nombre de una persona, sin estar vinculadas a detalles específicos de la experiencia visual o auditiva. Borges, a través de su relato, reflexiona sobre los pros y contras de tener una memoria infalible, y cómo el olvido selectivo y la abstracción son elementos fundamentales para la cognición y la experiencia humana. La investigación del científico experto en neurociencia Kian Quiroga, y la literatura de Borges se entrelazan para explorar aspectos profundos de la mente humana y cómo procesamos la información que nos rodea. ¿Qué aporta la literatura a la ciencia? Es importante destacar que ambas disciplinas, aunque diferentes, se nutren y complementan entre sí. La literatura nos permite explorar conceptos filosóficos, éticos, culturales y emocionales que a menudo están más allá del alcance de la ciencia puramente objetiva. Los relatos literarios, como Funes el Memorioso, pueden inspirar a los científicos a hacer preguntas más profundas sobre la naturaleza humana y a considerar perspectivas alternativas en sus investigaciones. La literatura también puede ayudar a comunicar hallazgos científicos de manera más accesible y comprensible para el público en general, lo que fomenta la divulgación científica y la conexión con la sociedad. Además, la ciencia ficción y la literatura especulativa han sido una fuente de inspiración para los científicos, impulsando la exploración de ideas audaces y la formulación de nuevas hipótesis. En resumen, la literatura y la ciencia tienen un vínculo enriquecedor, ya que ambas buscan comprender y explorar diferentes aspectos de la realidad humana y el mundo que nos rodea. La combinación de ambas disciplinas puede llevar a nuevas perspectivas y avances en el conocimiento humano. Se trata de una reflexión interesante sobre cómo nuestras memorias funcionan y cómo nuestra mente tiende a abstraer y olvidar detalles en favor de conceptos más esenciales. Es un tema que se relaciona con la investigación sobre las neuronas que responden a conceptos abstractos, como lo descubierto por Rodrigo Kian Quiroga. En el cuento Funes el Memorioso de Borges, el personaje Ireneo Funes posee una memoria perfecta y detallada, que le permite recordar absolutamente todo lo que ha experimentado. Borges, a través de esta historia, plantea el dilema de qué significaría tener una memoria infinita y la carga que esto conllevaría. La conexión de esta historia con la investigación en neurociencia es fascinante, ya que las nuevas neuronas descubiertas, al responder a conceptos abstractos sin centrarse en detalles específicos, se asemejan a la idea de abstracción y olvido selectivo que se muestra en el cuento de Borges. La conclusión de que las neuronas que representan conceptos abstractos se encuentren en el área del hipocampo, que es clave para la memoria, plantea una pregunta interesante. ¿Por qué tenemos esta capacidad? Una hipótesis podría ser que nuestras mentes están diseñadas para abstraer y recordar información esencial mientras descartan detalles menos relevantes. Esta adaptación puede haber sido beneficiosa para nuestra supervivencia y capacidad de aprendizaje a lo largo de la evolución. En cuanto a lo que recordarás de una charla o de cualquier experiencia en particular, es muy probable que tu memoria retenga conceptos esenciales o ideas clave, en lugar de detalles minuciosos. Nuestras mentes están naturalmente inclinadas a recordar patrones y resumir información para facilitar la recuperación y el acceso a conocimientos significativos. En definitiva,
La investigación en neurociencia y la literatura de Borges convergen en la exploración de cómo funciona la mente humana, cómo recordamos y cómo procesamos información, y cómo el olvido selectivo y la abstracción pueden ser componentes fundamentales de nuestra capacidad cognitiva. Estas reflexiones nos ayudan a comprender mejor qué es lo que nos hace humanos, y cómo nuestra memoria y percepción moldean nuestra experiencia del mundo. Borges, a pesar de no ser un neurocientífico, pudo captar la esencia de cómo funciona la memoria y cómo el olvido selectivo es una parte fundamental del pensamiento y la retención de información. La interacción entre la ciencia y las humanidades puede enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y puede arrojar luz sobre cuestiones fundamentales sobre qué nos hace humanos y cómo funciona nuestra mente. En conjunto, esta convergencia entre la ciencia y la literatura muestra cómo ambas disciplinas pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. Y cómo las perspectivas interdisciplinarias pueden ofrecer una comprensión más completa y profunda de la complejidad del cerebro humano y su funcionamiento. La pregunta sobre qué nos hace humanos es verdaderamente profunda y compleja. Es una de las cuestiones fundamentales que ha intrigado a filósofos, científicos y pensadores a lo largo de la historia. Aunque no hay una respuesta definitiva, explorarla nos permite reflexionar sobre nuestra naturaleza y comprender mejor nuestra existencia y nuestro papel en el universo. En el contexto de la neurociencia, la pregunta adquiere aún más relevancia, ya que busca entender los aspectos esenciales de nuestra cognición, emociones, comportamiento y conciencia que nos distinguen como seres humanos. A través del estudio del cerebro y la mente, los neurocientíficos buscan comprender cómo se forman nuestros pensamientos, memorias, emociones y cómo experimentamos el mundo. No obstante, es esencial reconocer que la pregunta en sí misma puede ser más significativa que cualquier respuesta concreta. Buscar lo que nos hace humanos puede llevarnos a explorar el sentido de la vida, la moralidad, la ética, la creatividad, la empatía y otros aspectos que nos definen como seres individuales y como especie.